Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros en este Facebook Live. Vamos a hablar de la organización de la Macabiada. La verdad es que fue un trabajo gigantesco y titánico y estamos aquí 10 personas, vamos a tratar de en este comité, así como Gabriel Shannon, Joshua Slodovnik, Alice Goldner y un servidor, Carlos Kramerman. Y también van a participar con nosotros los encargados de algunos deportes, como Moy Mitrani de fútbol, Dan Salomón de tenis, Pablo Meyer de ciclismo, Marcos Tawil de triatlón y Maccabi Man. Y también Alberto Peregrina, que de la parte profesional estuvo al pie del cañón con todo el Petit Comité. Entonces empezamos con Víctor para que nos platique cómo empezó toda esta aventura. Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Cuando le asignaron a México el honor de tener los Juegos Panamericanos 2019, el presidente del comité organizador, Benny Speckman, me invitó a mí y a Lenny Katz a hacernos cargo de la parte del comité deportivo. Lo primero que Lenny y yo pudimos hacer es, más bien, tomamos la decisión de hacer un muy buen equipo de gente que nos rodeara para poder llevar a cabo gran parte de esta organización. Invitamos a Gabriel Shannon como vicepresidente de deportes de equipo, Alice Vicas como vicepresidenta de equipo de deportes individuales, a Joshua Slodovnik y a Denny Michan en la tesorería y logística, a Sammy Lifshitz, a Marcos Achar, a Carlos Kramerman para que nos apoyaran en diferentes tareas, estadísticas, contratos, personal, deportes externos. Tuvimos a Isaac Abli con nosotros trabajando en seguridad y en la parte profesional empezamos a trabajar con Alejandro Gómez Peregrina, el cual por motivos de situación personal tuvo que dejarnos y fue cuando entró al quite Alberto, que se encuentra aquí con nosotros hoy, y también entró del Comité Olímpico, vino a apoyarnos Oscar Gómez. Una vez formado este equipo, nos dimos a la tarea de encontrar un jefe de deporte por cada uno de los 23 deportes que fueron los que tuvimos el honor de hospedar en la Macabiada. Y dentro de estos, ellos mismos se dieron a la tarea de formar sus equipos de trabajo. Una vez que se escogió, decidimos qué deportes íbamos a hacer. Se abrieron como la opción a 30 y tantos deportes para poder participar. Se invitó a los países nos contestaron en cuáles podrían, bajó la lista 23, que eran 10 más que los últimos Juegos Panamericanos en Chile. Una vez que se decidió que iban a ser esos 23, nos dimos a la tarea de buscar los reglamentos,
estructurarlo bien y dimos cabida a nuevos deportes como la gimnasia rítmica, como equitación, como triatlón, aguas abiertas, ciclismo, pádel, fútbol más 55, fútbol sub-21. Entonces fue una macabiada con muchas cuestiones nuevas que abrió la puerta a que al haber más deportes de lo que comúnmente había, llegáramos a un récord de casi 3,800 participantes, lo que ha hecho que sean las Panamericanas más grandes en la historia. Decidimos, porque quiero comentar que este no es un deporte solo del Comité de Deportes, este es un éxito que se logró gracias a todo el comité organizador, porque había que trabajar con una sincronización casi perfecta entre transporte, hotelería, comida, eventos y todo, si no esto no hubiera podido funcionar. O sea, no nada más llegaron los atletas un día y ahí estaban las cosas, sino había que llevarlos, transportarlos, darles de comer, etcétera. Y al mismo tiempo nosotros, el comité se formó con gente que tenía experiencias en Panamericanas previas y todas las Panamericanas a las que hemos asistido han sido buenas y cada una va tratando de mejorar la que sigue. Nosotros, además de los deportes nuevos, también tratamos de implementar, por un decir, hicimos un draw de los deportes de equipo para los partidos, abierto en Facebook en vivo desde Israel con todos los países presentes ese día para que se definieran cómo quedaban los grupos, quién jugaba contra quién. Se manejó unos Juegos Panamericanos muy transparentes, muy abiertos. Desmarcamos un poco a la delegación mexicana del comité organizador para poderlo manejar como un ente y darle su lugar a la delegación como a cualquier otra delegación. Y creo que en el fondo esas fueron partes del éxito que logramos. Pero yo creo que el éxito más grande, sin lugar a duda, fue el equipo humano que le dedicó más de 2 años de trabajo previo y durante esos 15 días de Panamericanos vivieron en el Deportivo para lograr que esto se sacara adelante. Bien. Ahora, si te parece, vamos a hablar con la gente que estuvo alrededor de ti para que nos diga cuáles fueron sus funciones. ¿Por qué no empezamos con Gabriel? Gabriel Shannon. Gabriel, tú estuviste a cargo de los deportes de conjunto. Sí, hola, buenos días a todos. Pues la verdad, antes de iniciar, quisiera comentarles que cuando me hicieron la invitación Lenny y Víctor, nunca me imaginé la magnitud de este evento y cómo sería la conclusión con el éxito y la cantidad de participantes, como dijo Víctor hace ratito. Ellos fueron muy claros desde el principio. Siempre buscaron el objetivo de la excelencia en la organización de los torneos, pero sobre todo que esta fuera muy clara, justa, equitativa y transparente para todos los países. Y en eso tuvimos muchos retos. De inicio fue realizar los sorteos de los torneos para que se pudiera lograr una transmisión en vivo desde Israel en el Congreso de Maccabi. Ya todos la vivieron, entonces la pudieron observar. Luego vinieron los entry forms, uno tras otro, y adecuar calendarios. Se hacían drafts de cada uno de ellos, pero cada día cambiaba la situación, incluso ya teniendo los calendarios casi por definir. Al iniciar las competencias, nos avisa un equipo, por ejemplo, que pues su vuelo llegaba a la hora que tenían que jugar. Pues bueno, ahí vamos otra vez a reacomodar todos los calendarios. Otra de las situaciones que tuvimos que sacar adelante son que convivieran 3 deportes en las mismas arenas, sedes, como el futsal, el básquetbol, el voleibol, y además el voleibol de playa, que se conjuntaba porque los participantes, los deportistas competían en voleibol de playa en la mañana, entonces había que ponerlos a jugar en la tarde. Fue un trabajo bastante complejo que se logró gracias, la verdad, a la colaboración de todos los presidentes de cada uno de los deportes, y que no pensaron solo en su deporte, sino en el éxito en conjunto de la macabiada. Otro deporte que nos costó muchísimo trabajo fue el hockey sobre pasto. En México no conocemos mucho sobre él, y mucho menos en el CDI. Tuvimos que recurrir a
a expertos en México para que nos guiaran con puntos clave para poder sacar adelante el torneo, porque la verdad, en ese aspecto no conocíamos nada y sí tuvimos que rodearnos de expertos. Luego fue buscar las canchas externas. También teníamos que darle preferencia a las canchas comunitarias, pero no se daban abasto por la cantidad de participantes, Carlos. Eran demasiados torneos, demasiados partidos para las sedes que teníamos internamente y tuvimos que salir a buscar. Ya platicará sobre todo Moy por ahí en el fútbol y Joey en el básquet. Y bueno, durante los juegos, ya que estaba todo organizado, tuvimos que coordinar junto con transportes y que la comunicación fuera pues perfecta para que no hubiera retrasos en cada uno de los partidos y que toda la información estuviera actualizada día a día y no hubiera traspapeleos. Recuerdo que estábamos terminando 12 o 1 de la mañana hablando con Lenny, con Víctor, terminando de ajustar todo, y luego a las 5 otra vez con Dick y Brian, que se encargaban de los transportes, vámonos para adelante y vamos a confirmar todo, ¿no? Por ahí, pues fueron de las cuestiones que tuvimos más ahí en la Macabiada durante los juegos. No te escuchamos, Carlos. Carlos, estás muteado. Bueno, en lo que se desmutea Carlos, les quiero comentar una anécdota que nos sucedió con una de las competencias en bici. Pablo seguramente se acuerda muy bien. En una de las competencias no había señal, no había comunicación con Pablo, no había comunicación con el transporte. Unos de los competidores salieron tarde del hotel. Y bueno, pues ahí van, de camino a la competencia, tenían que llegar a las 6:30 de la mañana, 7 más o menos, y pues van tarde. Pablo no contesta, no entra el teléfono, aguántalos por favor, mandándoles mensaje, y al final llegar, por alguna razón el operador del transporte nos dice, ¿ya llegamos? Pues bueno, ojalá los hayan esperado porque nadie nos contesta ahí, y si vamos para allá, pues tampoco vamos a saber nada porque ellos ya arrancaron. Entonces, pues el operador le pedimos que se fuera a dar una vuelta a ver si sí los dejaron entrar. Pues sí los dejaron entrar, gracias a la paciencia de Pablo, y a las 3 de la tarde ya nos contesta Pablo, decir, todo bien, luego les platico, pero todo muy bien, gracias. Entonces son de las anécdotas que pasan ahí, que bueno, gracias a Dios nadie se dio cuenta, pero nos tenían con los pelos de punta. Alice. Okay. Alice trabajó contigo, ¿no, Gabriel? Pero ella complementó con el trabajo de deportes individuales. Pero ¿por qué no mejor nos platicas tú, Alice? Alice. ¿Me oyen? ¿Ya me escuchan? Ya te escuchamos. Es que me tenían en mute. Buenos días a todos. Realmente fue un privilegio ser parte de este equipo de deportes de la Macabiada. Empezamos a trabajar, como dijo Víctor, desde 2 años antes, con juntas, nos empezamos a ver en cafecitos, empezando a pensar quién puede ayudarnos en cada deporte. A mí me asignaron todo lo que son los deportes individuales, que uno pensaría que no son muchos, pero sí les quiero decir para que tengan en mente qué tipo de deportes son deportes individuales. Para empezar, lo que es medio maratón, triatlón, Maccabiman, aguas abiertas, ciclismo, aunque tenemos representantes de estos deportes, nada más los voy a mencionar, golf, equitación, natación, gimnasias, la rítmica y la artística, pádel, squash, tenis de mesa, y tenis. Muchos de estos deportes sí los tenemos físicamente en las instalaciones en el deportivo, pero como pudieron ver en la lista,
muchos de estos deportes teníamos que salir a ver a dónde se iban a realizar, que fueran lugares que pudiéramos tener acceso, tener seguridad. Fuimos a ver lugares en Morelos, desde las estacas a otro tipo de lagos artificiales para ver si ahí se podían llevar a cabo las competencias, aguas abiertas en Tequesquitengo, ver a dónde era factible que hubiera seguridad, que cupieran los camiones, que hubiera transporte, gracias a que teníamos gente profesional que nos asesoró y también los profesionales de los deportes del deportivo que nos acompañaron a ver los lugares, como Víctor Torres de natación. Pudimos contratar a gente externa que se dedica a deportes como aguas abiertas o triatlón para que ellos llevaran estos deportes, nos pudieran ayudar. También ambientaron todo con motivos de la Macabiada, ¿no? Decorar todas esas áreas externas no fue fácil tampoco. Exactamente, eso es algo que fue complicado. Tuvimos que ir a algunos de los lugares, nos acompañó Ronnie Zeitman, el encargado de todo lo que fue comunicación y decoración de las áreas, para que viera dónde se podían poner desde bienvenidos hasta las áreas de las metas, los arcos. Aunque se rentaron arcos de donde terminaban las competencias, había que decorarlos, que vestirlos, todo tipo de decoración para que se viera que fuera un evento de la Macabiada. Igualmente lo que fue equitación, es un deporte que no teníamos nada de experiencia, nos asesoramos desde la persona que nos prestó el rancho, que fue un lugar hermoso en La Marquesa. Igual nos pusieron en contacto con una señora Carola que se dedica a hacer competencias de equitación y ella nos llevó de la mano. Ahí igualmente por fuera, por seguridad, no podíamos poner ningún distintivo de que era un evento de la Macabiada, pero adentro se decoró precioso, el evento salió espectacular. Igualmente había que coordinar con transporte, porque había que recoger, siendo deportes individuales, había que recoger a un deportista o dos en cada hotel y coordinar que todos lleguen a tiempo, que tengan la comida que ellos necesitan. Igualmente los jueces, tienes que pensar que tengan alimento, que tengan sus gafetes. Dentro del deporte había que escoger cuál era el mejor lugar para llevar a cabo. Obviamente la gimnasia artística, pues tiene su gimnasio, pero la gimnasia rítmica fue todo un tema a dónde se iba a llevar a cabo. A fin de cuentas encontramos un lugar que yo creo que resultó muy bueno para el deporte. Estaba pues un poco justo, pero se logró precioso el evento. Teníamos al público en el lugar que podía también pues asistir, y aunque fueran a ver otro deporte, podían ser parte de la gimnasia, lo cual no hubiera sido si la sacábamos del deportivo. En general, creo que todos los deportes individuales se llevaron a cabo increíble, con muchísimo éxito. Para hacer todo eso posible, dentro del comité organizador necesitábamos manejar muchos presupuestos y mucha organización para llevar a cabo todas esas tareas. Y Joshua, poquito a poquito tú te acabaste encargando de todo eso. ¿Por qué no nos platicas cómo fue eso? Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Mira, te platico que cada uno de los deportes, al principio, incluso antes de que yo llegara al comité que me invitaran, hicieron una carta a Santa Claus. Todos se sentaron a trabajar, los jefes de deportes fueron y pidieron lo que querían y lo que veían como necesidad para hacer una macabiada que fuera memorable y que fuera lo mejor posible, y a nivel de planeación que tuviera estándares internacionales. Entonces ellos hicieron sus cartas a Santa Claus, y cuando buscamos la forma de llevar a cabo el presupuesto y ejercer el presupuesto, se dieron básicamente 90% de lo que ellos pidieron, se les otorgó, y se buscó que todos los deportes tuvieran las marcas internacionales y los equipos internacionales. Perdón por los perros, pero es el problema de estar fuera de las oficinas. Un segundito, corre. Bueno, en lo que controla Joshua los perros, ¿por qué no, Beto Peregrina, nos platicas? Cuestiones técnicas. Perdón. Hay que resolver en vivo todo lo que venga en cualquier momento, y
si les platico historias de lo que me pasó en la Macabiada, así también estuve, perdón. Entonces hicimos todas las compras Adelante. y todas las peticiones que los equipos y cada uno de los deportes nos hicieron, y para que todos los deportistas extranjeros tuvieran las mismas marcas en sus países. Compramos los balones, las pelotas, los equipamientos que fueran de nivel internacional para que fuera al más alto nivel posible. Después nos dedicamos a hacer todo lo que es la planeación de los espacios y los aforos, cambiar las zonas para los atletas y las zonas para los árbitros. Hicimos planos y adecuaciones para que cada uno de los deportes estuvieran en donde tenían que estar, y tuvimos que lidiar con que había canchas, por ejemplo, el Fishbane y el Der Savage, que alojaban 2 y hasta 3 deportes. Entonces se tenía que ver que todo estuviera en su lugar y que las bodegas y los cambiadores para los deportistas y todo estuviera lo más cercano al deporte. Entonces, junto con la administración, se planearon dónde iban a estar los vestidores, cómo iba a ser la logística para que los equipos rivales no se encontraran después de un partido y que no hubiera problemas de conducta. Alice tiene el mismo problema de los perros que yo. Después nos dedicamos mucho a buscar que todos tuviéramos el mayor aforo posible. Queríamos que fuera una gran fiesta. Entonces calculamos los aforos según los espacios que teníamos, manteniendo siempre que tuviéramos la seguridad, pero calculamos los aforos y pusimos la gradería a lo máximo posible que nos daban los espacios, para que así fuera una gran fiesta. Y nos asombramos todos al final que nuestros aforos se vieron chicos, porque la gente se volcó al deportivo como si fuera la fiesta de los 20 años más importantes casi de sus hijos. Entonces, después tuvimos cuestiones como el tenis de mesa y lugares de la gimnasia rítmica que mencionó Alice, que se tuvieron que adecuar, que no eran deportes del deportivo, y llegó gente espectacular. La gente que hizo tenis de mesa nos dejó asombrado porque se veía que este deporte estaba a un nivel de competencia internacional, todo decorado perfectamente como si fuera una competencia internacional. Y después tuvimos cuestiones de lugares para cuerpos arbitrales, etcétera. Me acuerdo que el abastecimiento de agua fue una cosa tremenda, porque había que, como en todas las macabiadas, pero esta fue una macabiada gigantesca, y controlar el abastecimiento de agua a todas las áreas para todos los atletas, de verdad que se convirtió en toda un reto. Platícanos de eso, porque yo creo que sí vale la pena. La primera premisa del agua es que teníamos que hacer algo que fuera ambientalmente correcto. La premisa de ser ecologistas tenía que ver con la planeación de toda la macabiada, con el Keren Kayemet, y una cuestión importante. Entonces logramos buscar una estrategia de que fuera un híbrido, que se dieran botellas y que se diera agua por garrafón, y tuvimos que buscar la manera de coordinar estas dos presentaciones. Tuvimos que también aprender cuánto era la hidratación correcta para los deportes que más requieren del atleta, para que no solamente tuvieran agua, sino también tuvieran una bebida hidratante. Estábamos con Powerade, junto con administración, que fueron quienes terminaron operando toda esta circunstancia. Pues lo que hicimos fue proveernos de esta hidratación, pero tuvimos que poner casi los vasitos y la mesa y dónde se iba a dar y cada cuánto se tenía que cambiar el hielo y cómo se iba a sanitizar entre juego y juego. Estábamos sanitizando los garrafones. Fue una labor titánica, y administración lo operó perfectamente. Yo creo que muy poquitos errores hubieron en esas circunstancias. Se generaron bodegas cercanas a los eventos para que no tuviera, en ningún momento faltó hidratación, ni en los lugares internos, ni tampoco en los lugares externos. Se hicieron parte de las adecuaciones de los lugares externos, incluía todo este tema de la hidratación también. Muy bien, pues de veras que fue una labor muy, muy, muy importante y nada fácil. Como dijo Víctor al principio de la plática,
Alberto Peregrina, profesional del Deportivo ya de muchos años, entró al quite en la recta final de la planeación y la organización de los juegos y fue una pieza angular. ¿Por qué no nos platicas tu experiencia, Beto? Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Como bien lo mencionas, Carlos, me tocó tomar la estafeta faltando 10 semanas para el inicio de la Macabiada y sabía yo del compromiso que adquiría porque sabía que era el evento más importante de los últimos 20 años para la comunidad judía y sabía de lo que estábamos buscando todo. El tema era excelencia, no había otra palabra, era que fueran los mejores Juegos Macabeos de Panamericanos. Y bueno, faltando este tiempo, lo que me venía a la mente era tener un plan de acción. No había otra opción. Aquí empezaba todo el trabajo. Junto conmigo hizo una labor importante Marco Ortiz, el profesor que se integró conmigo, y él me ayudó mucho en la parte de deportes individuales. También se sumó Oscar Gómez, que él también trabajó en toda la parte del micrositio y premiación. Empezamos a trabajar y bueno, aquí surgían todas las necesidades porque el tema era atender todas las necesidades. No importaba si era un deporte, si era una comisión, si era un coordinador, si era un juez, si era un árbitro. A todos teníamos que atender. Me recuerdo muy bien el tema que comentaba Joshua de materiales que todos los deportes pedían y exigían pues todo lo que ellos habían presupuestado y bueno, desde aquí empezaba toda esta problemática de poder ayudarles en manera de lo posible, en manera de poder atender la necesidad, porque ellos también tenían la misma enmienda que nosotros. Tú tenías que apoyar a cada uno de los deportes con la gente profesional del deportivo, ¿no? Entonces tenías que coordinar y dividir a esa gente para apoyar a cada uno de los deportes y cada uno era una historia distinta o una problemática diferente. Sí, claro. Hubo un trabajo muy importante con las comisiones, con los responsables de cancha, con los coordinadores del deporte, porque de alguna manera ellos fueron los que empezaron a hacer que funcionara este mecanismo, este engranaje. Siempre entendí que era una gran maquinaria el comité de deportes y cada uno de los diferentes engranajes tenía que funcionar. Como bien lo dices, el trabajo con las comisiones y con los responsables de cancha se hizo de manera inmediata para empezar a trabajar en la funcionalidad de cada uno de los deportes. Muy bien. Pues muchas gracias, Beto. Definitivamente fue una gran labor. Ahora vamos con Lenny, presidente de nuestro comité de deportes, para que nos platique otra parte, al igual que con Víctor, cómo vivió todo desde el principio, pero cuáles fueron los retos más importantes. Mira, buenos días a todos. Increíble revivir las experiencias de hace un año con todas las imágenes que estamos viendo. Creo que uno de los retos más importantes en la parte de imagen, si bien, como lo comentó Alice, teníamos que adaptar diferentes áreas a los deportes y darles una imagen a cada uno. Ahorita vimos en los videos cómo estaba decorado el deportivo, en la parte de tenis, en la gimnasia, etcétera. Era un reto hacerlo en el deportivo porque teníamos más de la mitad de los deportes en la sede del CDI. Y otro reto fue hacerlo fuera. Cuando fuimos por ejemplo, a la equitación, como comenta Alice, el rancho que nos facilitaron era una belleza. Y después dijimos, ¿cómo le vamos a hacer para decorarlo? Ronnie nos acompañó, Ronnie Zeidman, que fue el presidente de comunicación, que hizo un trabajo excepcional creando esta imagen. Y como vieron en los videos, todo se veía muy parejo. Pero en lugares como la equitación,
como el triatlón, como Aguas Abiertas, que era un hotel con un jardín precioso y el lago. ¿Cómo le hacemos para que todo se vea Lenny. igual? Sí. Y posteriormente, esto en cuanto a la imagen, otra parte importante, bueno, y ahí sí. En lo que corregimos ese error de comunicación. ¿No me escuchan? Sí, ok. Creo que aquí es importante reconocer en la parte de premiación, que es el otro punto que me gustaría comentar, reconocer a dos personas, a una persona que fue la que parte de nuestro comité que generó toda la logística de las premiaciones y de la entrega de medallas, que fue Becky Gersevich, Sí. que además era la secretaria del comité y nos ayudó a organizarnos y a mantenernos siempre en orden. Y a la otra persona fue Oscar Gómez, quien venía con experiencia del Comité Olímpico Mexicano en los Juegos Panamericanos de Guadalajara en 2015 y 2011, perdón, y también de llevar delegaciones mexicanas. Que con ellos dos logramos que nuestras ceremonias de premiación de todos los deportes fueran uniformes y que todas tuvieran el mismo orden y la misma solemnidad. Creo que esta fue otra de las cosas que vistió de una manera muy bonita los Juegos y que todos tuviéramos una visión igual y colorida y festiva de los Juegos. Carlos, digo, también como anécdotas en cuanto a la decoración, como comentaba Gabriel, una anécdota. Yo tengo una cuando íbamos a empezar la competencia de gimnasia rítmica, se nos había olvidado una bandera de uno de los equipos, de uno de los países que competía. Y gracias a la participación del equipo de gimnasia, de todos los voluntarios de gimnasia, logramos completar la bandera para que todos los países participantes estuvieran representados en estos Juegos. Oye, cada deporte, sobre todo los que no estamos muy familiarizados en el CDI con ellos, tenían requisitos que al principio ni nos imaginábamos y hubo que resolver esas situaciones, ¿no? Como espacios para la gimnasia rítmica, etcétera, etcétera. Sí, es correcto. Cuando te piden, por ejemplo, en rítmica, sillas para los jueces, lugares de descanso, flores, regalitos para las competidoras, eran temas que se dan en una competencia de gimnasia, pero que nosotros no estamos tan acostumbrados a ello. Lo mismo en la gimnasia artística. Tener áreas de calentamiento, tener todos los aparatos en su lugar, mesas para los jueces. O sea, toda una logística que nosotros en el deportivo afortunadamente estamos acostumbrados o tenemos la experiencia de hacer copa de gimnasia una vez al año y otras copas, pero tener todos los deportes al mismo tiempo en el espacio de una semana, sí fue todo un reto. Creo que lo sacamos muy bien y hicimos que todo el mundo se sintiera muy a gusto dentro de las competencias. Muy bien. Bueno, antes de entrar al detalle de cada deporte con los responsables de cada deporte que tenemos aquí en la conversación, voy a platicar rápidamente en un minutito del asunto de las estadísticas. Cuando Víctor me invitó a participar, pues yo ya tengo la experiencia de muchos años
sobre todo de deportes de conjuntos, de armar estadísticas y calendarios. Y entonces, pues fue para mí un privilegio poder participar realizando esto en la Macabiada, ¿no? Sí, pero al ser algo global y tener 24 deportes, había deportes en los que sí teníamos que depender de algunas empresas externas por el profesionalismo de, por ejemplo, natación, triatlón, de ciclismo, de llevar los tiempos. Entonces, hubo que dividir en dos el trabajo. La parte donde dependíamos de una empresa profesional era cómo coordinarnos con cada uno de ellos. Tuvimos que hablar individualmente con cada deporte para recibir la información y adecuarla a nuestros formatos y nuestra forma de tener todo uniforme, lo de las estadísticas por un lado. Entonces era aterrizar esa información, y otros deportes, principalmente los de conjunto, como los fútboles, el básquet, el voleibol, el softball, nosotros hacíamos todo ese trabajo para poder lograr una cuestión uniforme. Entonces, sí tuvimos que entrar al detalle de cada uno de los deportes. Y ya terminada la Macabiada, también hubo que generar un equipo de personas. Tuvimos 10 colaboradores, tuvimos que instalar un centro de cómputo para poder realizar toda esta labor, y la verdad es que fue una gran experiencia. Básicamente eso fue lo que hicimos, y ya con toda esta información, que realmente fue un mundo de información, ya terminada la Macabiada, realizamos una memoria estadística muy, muy, muy detallada, que finalmente va a quedar para siempre como el resumen y la historia de los números de todo lo que fue el evento. Bueno, ahora vamos a entrar al detalle de cada uno de los deportes, de su organización. Vamos a empezar con el fútbol, que fue el deporte con más participantes y que estuvo a cargo de Muy Mitrani. Adelante, Muy. Hola a todos, buenas tardes. Mira, hace aproximadamente un año antes de la Macabiada, regularmente yo como con Víctor en Polanco, y me dice, ¿te avientas el fútbol? Le dije, sí. No imaginé que iba a ser el 30% de la asistencia de la Macabiada del fútbol. Atrás de mí, y tengo a un gran equipo que trabajó conmigo. Lo más difícil fue escoger los campos. Acordémonos que todos los que juegan fútbol creen que iban a jugar la Copa del Mundo y necesitaban instalaciones de la Copa del Mundo. Cuando en México era muy difícil conseguir 14 canchas, que empezamos en un principio y luego terminamos con 7 campos. Afortunadamente tuvimos la oportunidad de que el Club Alebrijes de Oaxaca, que tiene unas instalaciones en Huixquilucan, nos prestara sus instalaciones, asimismo el Club Reforma y las canchas del Deportivo. Por lo tanto, teníamos 4 campos en Huixquilucan, 2 campos en el Reforma y teníamos 2 campos en el CDI. A eso vino la complicación de que en un principio íbamos a tener aproximadamente 190 juegos que teníamos que desarrollar en 7 días. Imagínense 190 juegos en 7 días, la cantidad de juegos que tenían que hacer diario y trabajar como relojito. Y se necesitaba árbitro para cada uno de esos 190 partidos. ¿Cómo coordinaron eso? Los árbitros fue algo muy importante. Gracias a la gestión de 2 personas que realmente les tengo que agradecer toda su dedicación y esfuerzo para enseñarme, como Luis Popper y Boris Siman, que son, la verdad, 2 grandes leones y dirigentes y futbolistas del Deportivo. Contactamos a Felipe Ramos Rizo, árbitro mundialista con una escuela de árbitros, el cual nos dio todo su apoyo, su colegio de árbitros, y él se dedicó en cuerpo y alma a este torneo. No solo eso, sino que él personalmente arbitró 7 juegos en todo el torneo.
Así que tuvimos un arbitraje de primer mundo y un arbitraje de calidad mundial dentro de la Macabiada. Ahora, en las macabiadas, hablando un poco de los árbitros, expulsiones, todo eso, se calientan mucho los ánimos. Tradicionalmente ha sido así en todas las macabiadas. Había que generar un comité de honor y justicia forzosamente. ¿Cómo fue eso? Así es. Mira, el Comité de Honor y Justicia lo formamos Boris Iman, Luis Popper y yo, y inmediatamente después de todos los partidos que teníamos, nos juntábamos aproximadamente a las 5 de la tarde, de 5 de la tarde a 10 de la noche, a revisar uno por uno los casos que se suscitaron en todos los juegos, y con una visión de justicia muy importante. Nosotros queríamos que todos jugaran y que todos jugaran la mayor cantidad de juegos. Por lo tanto, nuestra forma de impartir justicia fue bastante benévola y bastante, para darle fluidez hacia este tema de los castigos. Obviamente nadie quiere que le castiguen a un jugador. Y como anécdota, hubo a eso iba, perdón que te interrumpí. Sí. ¿Hubo alguna anécdota, alguna incidencia así importante? Pues mira, incidencias importantes no, pero sí reclamos hasta de presidentes de comunidades judías de Latinoamérica que nos llamaban en la tarde por teléfono a decir que por favor no castigáramos a sus jugadores. Acuérdate que el fútbol es pasión, es el deporte más visto en el mundo y todos los dirigentes de todas las comunidades se basan en el fútbol. Nada más quiero aclarar que atrás de mí en la imagen está el gran equipo que trabajó conmigo en las diferentes sedes y faltaron Eli Siman y Tzvi Mitrani en esta fotografía, pero fueron un gran equipo. Ahora dividimos nosotros en tres. Uno, CDI, que teníamos dos campos en Reforma y teníamos responsables y teníamos 4 campos en lo que nosotros le llamamos Suizquilucan. No Huizquilucan, Suizquilucan, porque créanme que todos los participantes que fueron ahí al campo de Huizquilucan estaban a la mitad del bosque. Entonces fue una maravillosa experiencia para todos. ¿Qué tal estuvo el fútbol femenil? Que creo que también fue la macabiada con más partidos en esa rama. Mira, el fútbol femenil fue sorprendente. Hay equipos muy fuertes, como Israel, Brasil, Estados Unidos. Hubo equipos que están empezando, como Argentina, que fue su primera participación en fútbol femenil en una macabiada. México, que está empezando y desarrollando, afortunadamente en el deportivo se está desarrollando mucho el fútbol femenil y está creciendo. Pero fue toda una sorpresa el poder tener 2 categorías, la categoría abierta y la categoría de 15 a 17 años. Fue maravillosa y sobre todo la asistencia. Quiero aclarar que la asistencia de la gente creo que nos sobrepasó tanto en Huizquilucan como en Reforma como en el CDI, a tal grado que los ánimos se calentaron muchísimo durante los partidos y el ambiente no dejaron de apoyar a todo el mundo, a todos sus equipos. Fue maravilloso. Finalmente, ¿cómo lidiaron con las finales y las semifinales de cada torneo? Hay que acordarse que fueron 10 torneos y pues tenías que partirte, como ya dijiste, entre todas las canchas y había finales al mismo tiempo. Me imagino que la intensidad subió de tono muy, muy fuerte. Claro, en todos lados subió de tono, sobre todo enfrentamientos. En esta macabiada nos tocaron muchas finales México-Argentina, nos tocaron muchas finales México-Brasil, Estados Unidos jugó algunas finales, pero creo que todo se llevó bajo un lineamiento de seguridad y a fin de cuentas la concordia y la amistad se llevaron a cabo al final. Y quiero aclarar que tuvimos un torneo inigualable, que fue el torneo más 55, con la gente de más experiencia. Por lo menos todos ellos han tenido 15 macabiadas, tanto en Israel como en Latinoamérica. Gente con mucha cancha, gente con mucha experiencia, que fue una sorpresa ese torneo por la calidad y sobre todo la amistad con la que se llevaron a cabo esos juegos, con más 55. Y otro torneo nuevo que fue de rebote fue el torneo de fútbol 8. Creo que ese torneo, a mi punto de vista, fue una gran sorpresa. Fue
Creo que un parteaguas, sobre todo para los países chicos latinoamericanos que no pueden juntar un equipo de fútbol 11, que puedan participar en una macabiada como lo hizo Colombia en esta ocasión con un torneo fútbol 8. Creo que han sido parteaguas que se crearon en esta macabiada. 10 torneos, 160 juegos, las finales había que acomodar quiénes iban a estar en el CDI, quiénes iban a estar en otros, el arbitraje, teníamos que asegurarnos de gran cantidad de cosas para que todo sucediera y sobre todo las premiaciones, un gran apoyo de todo el equipo técnico para hacer las premiaciones, de nuestros responsables de fútbol de cancha, de nuestros maestros del CDI que nos apoyaron en cada una de las ubicaciones. Créeme que fue un trabajo titánico. Empezábamos a las 6 de la mañana y terminábamos a las 11 de la noche todos los días. Sí, sin duda alguna que fue un extraordinario trabajo. Vamos a brincarnos rápido al básquet con Joey Amkie para irnos rápido porque se nos puede acabar el tiempo. Joey, ¿cómo estuvo la organización del básquet? ¿Cómo integraste tu equipo de trabajo y cómo empezaste? Muchas gracias. Buen día a todos. Qué gusto volverlos a ver a todos. Una experiencia extraordinaria y como recordar esto es maravilloso. Bueno, la aventura comenzó cuando mi amigo Lenny Katz me habló un día y me dijo, oye, ¿quieres participar en esto? Pues, básquetbol. Claro que sí, vamos a entrarle al básquetbol. Empezó una trayectoria y una travesía que no se detuvo hasta el día 1 de la macabiada y ahí fue la vorágine todavía aún mayor. En total tuvimos una participación de 25 equipos con 5 categorías, o sea, era junior, juvenil, open, masters de 35 y masters mayores de 45. El total de días de competencia efectivos era 7, entonces se jugaron en total entre 9 y 10 partidos diarios. El total de países que asistieron fueron de 9, entonces fue una velocidad muy característica como lo es el básquetbol, el deporte ráfaga. Tuviste un equipo de voluntarios extenso. Quería yo mencionar, qué bueno que lo mencionas, pero claro que sí, iba yo a eso. Los voluntarios, vale la pena ampliar un poquito ahí porque es la parte fundamental donde se basa todo la organización, que se lleve a cabo la implementación y la organización y llevar a buen puerto todas las iniciativas. Sin duda, el equipo de voluntarios del que estuve rodeado fue maravilloso, excepcional. Cualquiera de ellos podía haber hecho el papel que yo hice fácilmente y eso fue, creo que, uno de los mayores logros y de las mayores satisfacciones. Por ejemplo, yo estuve rodeado en primer lugar de Lilian Kie, mi esposa. Cuando la consulté y le dije que si quería participar, si me ha dicho no, a lo mejor yo tampoco le hubiera entrado. Fue una base, fue mi brazo derecho, mi brazo izquierdo y todavía algo más. Gente como Eva Bonder, como David Ricci, como Moisés y Sara Markovich, sus hijos y mis hijos, Jessica, David. Era un grupo relativamente pequeño, pero con una calidad extraordinaria, con un compromiso y una dedicación y una entrega que pocas veces se ve. Yo creo que eso me lo llevo de veras en el corazón y se los agradezco infinitamente. Sin duda, el nivel alcanzado en la organización se debió al equipo de voluntarios y aquí quisiera hacer una recomendación. Vale más pocos, pero muy buenos, en los que se les pueda entregar la estafeta casi completo. Entonces, en relación a voluntarios, no hay palabras, no puedo decirlo. La participación de voluntarios en general en toda la macabiada, creo que fue por ahí de 500, no sé si Lenny me puede corregir o alguien por ahí que tenga el número, pero fue brutal y eso caracteriza mucho a México, la hospitalidad de México, las ganas de entregarse y eso se notó. Quisiera entrar, perdón un poquito, Carlos, si me tienes comentarios. No, te iba a preguntar de lo de la organización en diferentes canchas y algunas de ellas que tuviste que compartirlas con otros deportes. Me imagino que eso fue lo más complicado y el reto más grande de la organización. Es correcto, fue de los retos mayores. Gracias a Dios fue in-house y el reto se dio interno en las juntas de nosotros donde había tirones y jalones porque tanto voleibol como futsal, todos
y yo como básquetbol, pues todos queríamos los mejores horarios, queríamos las mejores canchas, queríamos todos lo mejor para nuestra representación y para nuestro deporte. Sin embargo, se impuso una vez más que lo que nos une es mucho mayor que lo que nos separa. Y llegamos a acuerdos después de muchas juntas y fuertes de obtener los horarios y balancearlo de tal forma que todos quedáramos felices en cuanto a cómo se iba a jugar. Ahí también vale la pena resaltar administración, logística y la operación para montar una cancha de básquetbol y dejarla lista en 10 minutos para un juego de vóley y a lo mejor a más noche, inmediatamente después del juego de vóley, prepararla para un juego de futsal. Tuvimos 2 canchas fenomenales en el deportivo, el gimnasio de Ersavich y el gimnasio Fisben, que era la pieza codiciada por todos nos las queríamos arrebatar, que están en el deportivo, pero también tuvimos el CEDOM, que siempre nos apoya en todos sentidos, que está relativamente cerca de las instalaciones del Deportivo Israelita, y el Colegio Maguen David, que también abrió sus puertas. Visitamos 5 o 6 sedes alternas hasta escoger cuáles serían las más adecuadas en cuanto a distancia y estado de las instalaciones. En todas ellas se revisó que estuvieran al pie del cañón, ¿no? Con vestidores, etcétera, ¿no? Qué bueno que mencionas vestidores, es que me agarro jugando básquetbol y me sigo. Qué bueno que te digo de los vestidores, es una recomendación para todos los que nos estén escuchando. Es fundamental, aunque cueste trabajo y no haya espacio, darles vestidores a los equipos visitantes, porque llegan media hora o 45 o una hora antes del juego, que de por sí está llena la tribuna, el gimnasio está a reventar y entran 24 o 30 personas que miden 1,90 y que pesan 80 o 90 kilos y no sabes dónde meterlos porque crean una disrupción en todos los demás juegos. Es importante que haya vestidores para cada uno de ellos en los equipos que van a jugar después, muy, muy importante. La seguridad, hablando de eso, que había aglomeraciones, especialmente en las finales, ¿estuvo controlada? Bueno, yo creo que como dijeron antes en esta mesa, nos rebasó, creo que lo dijo Joshua o alguien, las instalaciones que estaban preparadas para cierto nivel de gentes se desbordaron y hubo juegos de nosotros, en el caso del básquetbol, en el que ya no cabía un alma. Entonces sí pedimos en ese momento también pues un poco de refuerzos y apoyo por la gente de seguridad, porque hubo momentos en que sí el aforo se había rebasado, pero siempre estuvo bajo control, aunque los nervios también estaban a flor de piel. Yo recomendaría muchísimo que hay que tener un renglón muy claro de seguridad y si es necesario invertir un poco en tener exceso de elementos de seguridad en los juegos que sobre todo son muy conflictivos, las finales y demás. Bueno, pues muchísimas gracias, Joe. Definitivamente el básquet estuvo sensacional en la Macabiada. Nos brincamos rápido al triatlón con Marcos Tawil para que nos hable de lo que fue el triatlón y el Maccabiman, deportes nuevos en la Macabiada Panamericana y con una complejidad de organización sin duda muy grande por las áreas en las que se tiene que realizar. Buenos días a todos. Así es, Carlos. Cuando Lenny y Víctor me invitaron, creo que lo que entendíamos perfectamente es que era un reto de proporciones inmensas. Solamente había habido una experiencia en Israel en cuanto al triatlón. Jamás se había organizado triatlón fuera de Israel. Y pues en un país como México tenía sus complejidades. Era sin duda alguna una localización remota, ni siquiera podíamos hacerlo en el Distrito Federal, aunque extrañamente surgió por ahí una opción que también analizamos en el Autódromo Hermanos Rodríguez. De lo que me acuerdo de esa reunión fue que les comenté que teníamos que hacerlo de una manera muy profesional. Y recuerdo muy claro que les dije, y ellos por supuesto que estuvieron de acuerdo, les dije, no se trata de organizar un triatlón, lo que vamos a hacer es organizar un evento único y memorable, algo que por muchísimos años se va a recordar dentro de las Macabiadas.
La primera fortuna que yo tuve fue contar con la participación de dos personas increíbles, Isi Pérez y Alan Sarfati. El dinamismo, la lucidez, la manera en que podían manejar medios, fue para mí básica. El problema que era organizar categorías, poder juntar a tantos países que tuvimos para llevar a cabo el reto, sin ellos creo que hubiera sido prácticamente imposible. Y después teníamos dos grandes problemas. Uno era la localización, encontrar un lugar ideal y encontrar un proveedor ideal, porque tiene una complejidad que no podíamos nosotros llevar a cabo si no era con alguien profesional. Fuimos a Morelos, pensamos que Morelos era ideal tanto por la cercanía como por el clima. Como dijo Alice en su intervención, visitamos varios lugares. Por supuesto que cuando fuimos a las estacas nos dimos cuenta que era un lugar maravilloso, que los extranjeros y los mismos mexicanos cuando llegaran y vieran el paraíso iban a estar muy, muy contentos de que ahí se haya realizado el evento. El río, como están viendo en las imágenes, es inigualable. Teníamos una carretera afuera que nos permitía la etapa del ciclismo y la carrera fue dentro de las instalaciones llenas de árboles. Tuvimos una seguridad que fue impresionante. Si de algo alguien se quejó es que había un helicóptero que estaba demasiado cerca de nosotros, que fue una anécdota bastante curiosa, pero que también permitió que el evento se llevara sin ningún tipo de problema. Algo extra que hubo también es que decidimos organizar el Maccabiman, que era conjuntar el triatlón con otros dos eventos, que era ciclismo, que estaba organizando Pablo, y que pudimos de alguna manera ponernos muy bien en contacto para hacerlo de una manera que fuera muy, muy competitivo y muy agradable para todos. Y el Aguas Abiertas, que fue en el lago de Tequesquitengo, que también fue algo muy hermoso. El jardín y luego el lago fue una experiencia también increíble. Y el medio maratón en el campo militar. Creo que tuvimos una experiencia muy grata. La gente se fue muy contenta. El grado de profesionalización del evento también fue maravilloso. Una experiencia verdaderamente única. Sin duda alguna. Pues estamos un poquito apretados con el tiempo. No sé si quieras agregar algo más, Marcos. No, simplemente que demostramos que se podían hacer deportes de este tipo dentro de una macabiada y creo que fueron un éxito. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Nos brincamos rápido al tenis con Dan Salomón. El tenis fue también un reto impresionante. 55 torneos contabilizamos, porque en cada categoría había que hacer singles del femenil, masculino, dobles de ambas ramas y el mixtos. Pero mejor platícanos tú, Dan. Hola a todos, buenas tardes. Gracias por la invitación. Les platico un poquito rápido. La primera parte fue la planeación y el equipo de trabajo que hubo. Primero yo me integré a un equipo de trabajo que estábamos Gabriel Feingesch y yo. Después ese equipo se convirtió en un equipo de 3, que fue los que lo llevamos a final de cuentas, que fuimos yo, mi mano derecha fue Elías Askenazi, y nos ayudó también Alexa Meyer, que ella iba a competir en la macabiada y al final no pudo por una lesión, y se volvió este equipo de trabajo de 3 personas que hicimos un trabajo gigantesco para lograr sacar el torneo como de la mejor manera posible y de una forma en la que los países regresaran muy contentos y todos los jugadores regresaran muy contentos. El primer reto que tuvimos es que originalmente todas las macabiadas de tenis son torneos de eliminación directa con un cuadro de consolación al perder en tu primer partido. Entonces normalmente les aseguras a los jugadores que jueguen 2 partidos, 3 en caso de ir perdiendo,
Y hubo una junta, una de las convenciones previas, meses antes de la Macabiada, donde presentamos esto a todos los países en el deportivo, y ahí llegó el primer reto, que fue que todos los países al unísono nos pidieron el contrario, nos dijeron, armen los torneos de una forma en donde jueguen, en donde los jugadores puedan regresar a casa habiendo jugado la mayor cantidad de partidos posibles. Y entonces eso nos obligó a cambiar el formato de todos los torneos y de convertir esto en algo que se volvió una locura, porque tuvimos, como dijiste, más de 50 torneos, y cada uno de estos torneos, que eran categorías singles, varonil, femenil, dobles, varonil, femenil y mixtos, y teníamos desde la categoría junior hasta 85 y mayores, y cada uno de estos torneos tenía sus características individuales. Cada uno de estos torneos era un cuadro de round robin con diferente cantidad de calificados a rondas finales por eliminación directa. Dependiendo las edades, cambiaba el tipo de partidos. O sea, en el tenis hay diferentes tipos de formato para los partidos, y entonces eso, o sea, tuvimos que armar más de 50 torneos independientes que cada uno tenía sus propias reglas. Y entonces eso fue un reto gigantesco. Tuvimos en total 248 jugadores, entre hombres y mujeres, y teníamos 2 sedes. Sí. Una, obviamente, la principal, el deportivo, que teníamos 6 canchas techadas y 7 no techadas, 3 en total. Y nos prestaron el Club de Golf Bellavista, que teníamos allá 7 canchas más. El reto más grande fue que, especialmente en esa época del año, llueve muchísimo. Y entonces casi todos los días empezó a llover en algún momento, y entonces, al ser canchas de arcilla, eso hacía que no pudiéramos regresar a jugar lo más rápido posible, y eso requirió que nuestro equipo de trabajo se moviera de diferentes formas para lograr conseguir que se terminen los torneos. No lo hubiéramos logrado sin un equipo profesional que nos apoyó. En el tenis necesitamos contratamos a Mike Bravo. Mike Bravo es un árbitro de carácter profesional que trabaja en la ATP, trabaja en todos los Grand Slams a nivel mundial, y él tiene un equipo de árbitros que se dedican a organizar durante todo el año torneos ITF, y entonces teníamos un equipo de árbitros de 20 personas, y la idea era armar un torneo que sea lo más profesional posible y que asimilara y tuviera las características de un torneo profesional. Entonces, a final de cuentas, cada sede teníamos árbitro coordinador, teníamos árbitros de mesa, teníamos árbitros en cancha. Por cada 2 canchas teníamos un árbitro, y teníamos atajadores en todas las canchas, además de que nos apoyó la gente del Deportivo y la gente del Bellavista a que todas las canchas estuvieran preparadas y estuvieran a tope. O sea, a tope me refiero en condiciones. Después de cada partido se regaban, después de cada partido se barrían, etcétera, etcétera. Y entonces, sin este equipo enorme de trabajo profesional que el Deportivo generalmente las Macabiadas de tenis siempre presentan muchos problemas en todo este tipo de organización, y gracias a este gran equipo de trabajo, tanto voluntario como profesional, logramos sacar todos estos torneos. Empezábamos, las horas eran larguísimas, estábamos desde las 6 de la mañana y terminábamos por las lluvias, terminábamos de jugar partidos a las 8 o 9 de la noche en las canchas techadas, y terminábamos... Además se alargaban los partidos, ¿no? Algunos. Se alargaban. Eso fue una parte divertida. Hicimos un cálculo de juegos con ciertas horas que pensábamos que debía de jugar de tomar cada partido, incluso dependiendo las categorías. Y entonces nosotros teníamos presupuestado que cada día, con la cantidad de canchas, se tenían que terminar cierta cantidad de partidos, y las lluvias destrozaron toda esa planeación, y hicieron que tengamos que ajustar sobre la marcha. Y pues bueno, hablándoles un poquito de números generales y números finales de esta tarea gigantesca y monstruosa que tuvimos, programamos
programamos 858 partidos en total. O sea, se llamaron a canchas 858 partidos y se jugaron de esos 790, tuvimos varios walkovers, pero se jugaron 790 partidos totales, de los cuales las finales ya logramos que se jugaran en el Deportivo. Eso había sido también un tema que todo el mundo quería jugar en el Deportivo, pero por las lluvias y por la cantidad de torneos fue imposible. Y otra cosa que nos pasó divertida fue que ya cuando estábamos llegando a las premiaciones, fue imposible por la cantidad de premios. O sea, tuvimos que hacer, como tú lo dijiste, más de 50 premiaciones. No era de que teníamos 8 categorías y entonces eran 8 premiaciones totales, sino que teníamos que hacer una premiación y darle su lugar a cada uno de los competidores a que tuviera su momento de premiación. Y pues de repente estábamos en los últimos 3 días y teníamos que armar más de 50 premiaciones independientes y no terminaban al mismo tiempo las finales. Entonces llegó un momento en el que fue imposible decir sale, porque también venía la clausura. No podíamos decir sale. A las 2 de la tarde son todas las premiaciones porque hubieran durado 3 horas seguidas. Entonces llegó un momento en el que conforme iban terminando las finales y los jugadores estaban disponibles, los íbamos empezando a premiar, porque los mismos jugadores que les tocaba la premiación tenían más finales en otras categorías y se tenían que ir a otras canchas. Entonces el último día se volvió una locura de estar balanceando, programarlos y irlos premiando. Y la anécdota más divertida fue que ese mismo día, el día de las finales, fue la final de Wimbledon, de Djokovic contra Federer, y de repente tuvimos ahí en medio del día de finales 1 hora y media del set final ese larguísimo de Wimbledon, en donde nadie quería meterse a la cancha a jugar. Estaba la mesa de control, que teníamos una televisión, y nadie se despegaba de la mesa de control porque todo el mundo quería ver el Wimbledon y la final de Wimbledon. Y nosotros no podíamos mandar a la gente a las canchas y no podíamos premiar al mismo tiempo y no podíamos, o sea, era una locura y todo el mundo gritaba como loco, no por los partidos que estaban pasando en las canchas, sino por la televisión. Y bueno, fue una de las cosas divertidas que vivimos. Y ya para terminar, agradecer muchísimo la invitación a formar parte. Fue una semana que nos volvió locos y la pasamos increíble. Y agradecer muchísimo a Alexa y muchísimo más a Elías, que fue mi mano derecha y que sin él no hubiéramos podido hacer absolutamente nada. Y ya, gracias. Pues gracias a ti. Definitivamente fue sumamente intenso el tenis. Yo también estuve ahí cerca y fue algo de locos. Bueno, voy a hablar yo rápidamente algo del softball. El softball... Tenemos la suerte en el Deportivo de tener el mejor campo de softball de toda Latinoamérica, una gran instalación que además fue remodelada últimamente, en los meses anteriores a la Macabiada, y entonces eso nos permite tener una labor de organización más fácil porque tenemos controlada la instalación con todo lo que eso implica. Afortunadamente fue un gran torneo, estuvo con un gran ambiente, estuvo lleno todo el tiempo, mucho público, y nos ayudó a que el ambiente fuera tan bueno, tener un equipo de trabajo que logramos contratar sumamente profesional, desde los umpires, es decir, los árbitros, todos ellos con experiencia de béisbol profesional, lo que nos ayudó a dar una imagen de orden y de profesionalismo sin igual, que le agradó a todo el mundo y que pues, obviamente el trabajo de ellos estaba garantizado. También tuvimos un locutor que anunciaba los cambios y los órdenes al bate de cada partido y que ponía música, entonces eso ayudó a que el ambiente pues de por sí ya era bueno, estuvo todavía mejor. Y hubo una cosa nueva para las Macabiadas. Hubo 2 cancelaciones de último momento de los equipos de Venezuela y de Panamá, y eso nos obligó a ingeniárnoslas para hacer un sistema de competencia nuevo, pero buscando siempre que sea atractivo el torneo. Entonces lo que hicimos, y se hizo por primera vez en las Macabiadas, fue mezclar
las categorías de máster y de abierta para que jugaran todos contra todos, aunque ya a la hora de la repartición de las medallas y de la ronda final, cada categoría estaba, por supuesto, por separado. Pero entonces todos los equipos jugaron contra todos los equipos, o sea, es decir, cada equipo de Open jugó contra todos los de Open y todos los de Master. Entonces esto le dio una variedad y un dinamismo al torneo que resultó magnífica, todo el mundo se fue muy contento y pues pudimos lograr que el torneo fuera un éxito, ¿no? Entonces el ambiente y lo deportivo superó las expectativas, la instalación estuvo maravillosa, los árbitros, los umpires, como ya dijimos, profesionales, inclusive tuvimos dos umpires extranjeros, uno holandés y uno de Canadá, que nos apoyamos en ellos porque ellos ya tenían experiencias de otras macabiadas. Entonces, su labor también fue apoyar mucho al equipo de los umpires mexicanos profesionales, pero que sí no entendían o no estaban familiarizados más bien con lo que es una macabiada. Entonces, la combinación resultó extraordinaria, espectacular y bueno, pues el softball se fue con un 10 de calificación, gracias a Dios. Pasamos ya al último de los deportes de este Facebook Live. Vamos a hablar de ciclismo con Pablo Meyer. Adelante, Pablo. ¿Qué tal, Carlos? Hola, ¿qué tal todos? Pues mira, me gustaría empezar dando un poco de contexto de lo que fue ciclismo y lo que fue un poco el inicio de la organización. Yo empezaría mencionando que cuando me habló Víctor para decirme, oye, pues puedes tú ayudarnos a encargarte del evento de ciclismo, pues estuvo interesante y fue un enorme reto, pues en primer lugar porque tanto la experiencia dentro del deportivo como la experiencia mía de organizar eventos de ciclismo, pues era tal cual, cero. Por otro lado, la ventaja es de que pues yo llevo ya algunos kilómetros en el deporte y he participado en bastantes eventos, carreras, inclusive en unas macabiadas en Israel, y eso te da un poco la idea de qué cosas puedes, quieres y qué debes de evitar en los eventos. Una de las cosas que platicamos ya Lenny, Víctor y un servidor era que si queríamos hacer un evento que tuviera una proyección no nada más para la gente de México, sino para la gente que viene de fuera, lo que teníamos que hacer era un evento, un formato que no nada más fuera un solo día, porque si tú vas a venir de Sudamérica y vas a venir a México por una semana, pues la verdad es que quieres sacarle el mayor provecho posible. Y de ahí salió la idea de este formato que hicimos, que fueron primero una etapa contrarreloj en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que es el autódromo donde se lleva a cabo el Gran Premio de México, y unas instalaciones literalmente de primer mundo. Y luego hicimos 2 etapas de lo que llamaríamos de calle o de montaña en áreas fuera de la ciudad, que fueron en el Centro Ceremonial Otomí y en el Ajusco. Y bueno, nada más para dimensionar esto, después de que hemos estado hablando de algunos de los otros deportes donde se usaron canchas dentro del CDI o canchas en otros lados, si sumamos los recorridos de estos 3 días, estamos hablando de más o menos 170 kilómetros recorridos. Entonces, ustedes se pueden imaginar la complejidad de proteger, cuidar, mantener de los ciclistas que participaron, que participamos de hecho, porque yo también fui uno de ellos, pudiéramos hacer este recorrido de 170 kilómetros, donde estuviera razonablemente seguro y demás, ¿no? Ese era también uno de nuestros retos más importantes. Queríamos que estas que fueron, digamos, el primer evento de ciclismo en macabiadas panamericanas, ya que en Israel ya se había hecho en 3 ocasiones anteriores, fuera una verdadera experiencia. Y si algunos de ustedes que no son ciclistas han visto en la tele las carreras, pues es un deporte
sensacional, pero con riesgos imponderables, donde puede haber golpes, puede haber caídas, puede haber lastimados. Y lo último que nosotros queríamos como anfitriones era que cualquiera de la gente, ya sean mexicanos o gente que viene de fuera, se fuera con pues no, digamos, un mal sabor de boca porque tuvo un problema de una caída y demás, que podemos decir con enorme satisfacción que a final de cuentas lo logramos vencer, porque en los 3 días de evento hubo nada más 2 caídas menores, lo cual de veras es una cosa inusitada. Les puedo hablar ya a título personal. Yo hace 2 meses tuve un accidente en la bicicleta, no por descuido mío, sino simplemente pues, por imponderables de la calle. Había aceite y me resbalé, tuve una fractura y demás. Entonces, desde el principio, el punto número 1 era cuidar la seguridad de todos los participantes. Otro de los complejidad de hacerlo perdón que te interrumpa, sí. Muy complejo hacerlo en las carreteras, ¿no? En la calle, la seguridad, etcétera, etcétera. Claro, claro. Estamos hablando de que se hizo en la sede del autódromo, que es un circuito ahí obviamente cerrado, ¿ok? Ahí fue la contrarreloj, y luego fueron estos otros 2 recorridos en otros 2 días de más o menos eran como 80 kilómetros, donde son calles que, aunque escogimos un circuito donde había pocos automóviles, no dejan de ser carreteras abiertas. Entonces tienes un tema de seguridad, digamos, física, de que no haya demasiado, que la condición del pavimento estuviera bien, se mandaron a arreglar baches, agujeros en la calle, seguridad, por ejemplo, cosas como lo que hablaba hace rato Dan de la lluvia en el tenis. Pues imagínate nosotros estando en una montaña que está a 3.300 metros de altura y en la mañana de ese día no sabíamos si iba a llover o no iba a llover, ¿sí? Cosas de este tipo que pues, son imponderables y son de las características del deporte para nosotros en las macabiadas y para todos los ciclistas y las carreras. Hemos visto carreras profesionales de que, híjole, de repente a los mismos ciclistas los agarra la nieve en Europa o los agarra la lluvia y demás. Pues a final de cuentas sí tuvimos en el Ajusco un día donde de hecho no llovió, sino granizó, pero la verdad es que el resultado en ese sentido funcionó bien. Creo que la gente quedó satisfecha, insisto, a pesar del clima, a pesar de la época del año, que es una época muy complicada por las lluvias, como ya mencionaba. ¿Cómo fue que el evento se hizo tan profesionalmente? Digo, se contrató una empresa, ahorita nos vas a hablar a fondo de eso, pero realmente se nota que son los número 1 en realizar este tipo de eventos. Yo lo viví de cerca con el asunto de las estadísticas, pero mejor platícanos tú cómo decidieron contratar esa empresa y cuál fue su función. Claro, bueno, como lo mencionaba antes, pues esto es un evento que el deportivo no tiene experiencia porque, bueno, pues fue más allá de clases de spinning, que es otra situación. Aquí sí era un tema logístico de estar en las calles, de ver el recorrido, de lidiar con autoridades. O sea, se tuvo que lidiar con 6, 7 autoridades diferentes a nivel federal, a nivel estatal. Realmente tuvimos el apoyo absolutamente de todos. O sea, hubo la mejor disposición, pero no deja de ser una complicación logística. O sea, una de las complicaciones, por ejemplo, tú mencionabas, Joshua hace rato lo del agua, es, pues tienes que darle agua a ciclistas a lo largo, estoy hablando de la suma de los 3 días, de 170 kilómetros, ¿ok? Y no nada más agua, tienes que tener servicio mecánico. ¿Por qué? Porque hay ponchaduras, hay gente que tiene problemas con la bici, y lo último que quieres es tener un atleta que viene de Sudamérica, que se aventó, 6, 8 horas en el avión, que llega y a los 20 kilómetros ponchó y no puede cambiar su llanta, ¿ok? Entonces tuvimos, por ejemplo, motociclistas con mecánicos que estaban haciendo los recorridos y cualquier persona que tuviera un problema mecánico les ayudaba, ¿no? Teníamos mecánicos inclusive en los hoteles para que la gente que llegara, porque nos escribían, por ejemplo, a Marcos y a mí, oye, nosotros vamos a llegar, ¿quién nos ayuda a armar nuestra bicicleta, no?
Entonces, por todas estas razones, lo platicamos y tomamos la decisión de contratar a una empresa que es Altius Events, que se dedican a hacer este tipo de eventos. Saben qué se necesita, tienen la información, tienen la logística, tienen los contactos con las autoridades y sin duda creo que fue la decisión más acertada para poder hacer pues un evento pues a nivel, pues digamos, profesional, no en cuanto a los ciclistas, pero sí a nivel de las carreras que muchas veces uno paga por organización y logística. Sí. Bueno, pues algo que quieras agregar, Pablo, que vamos ya de salida. Claro. Mira, yo creo que el resultado fue muy positivo. Los comentarios y el feedback que recibimos de la gente de Australia, de Estados Unidos, de Argentina, es que estaban encantados. Creo que todo el esfuerzo valió la pena. Yo les agradezco, digo, en primera instancia, a Víctor, que de veras, o sea, cuando me dijo cómo vamos a hacer el evento, hice yo una carta a Santa Claus y bueno, tal como lo quise, lo pudimos hacer. Y obviamente al resto del equipo, a Lenny, a Simón Gittler, a Benny, que cuando veía nada más los presupuestos, decía, estas partes están locos, pero creo que a final de cuentas valió la pena, ¿no? Y otra cosa que creo que también es interesante fue la primera vez que se hizo a nivel panamericano y la primera vez que se hizo incluyendo las Macabeadas de Israel, que fue un evento que consistió en 3 etapas. Ojalá sirva de precedente para que en las futuras Macabeadas, tanto panamericanas, las próximas en Argentina, o las de Israel, pudiéramos hacer una de estas cosas y fomentar más este deporte, ¿no? Bueno, muchas gracias, Pablo. Definitivamente es imposible sintetizar en tan poco tiempo el enorme trabajo que hubo atrás de estas macabeadas, pero bueno, creo que esto es una gran referencia y nos da una idea y nos permite acordarnos de cosas. Pues vamos a entrar a las palabras finales de los 2 presidentes del Comité de Deportes y primero tú, Lenny, adelante. Bueno, gracias a todos por estar. Yo quisiera resaltar 3 cosas que fueron parte fundamental del éxito. Primero que nada, un equipo voluntario extraordinario. No podíamos tener gente más capacitada, más comprometida que la que tuvimos. Número 2, un equipo profesional también extraordinario. Sin el apoyo de Alberto, de Oscar, de Alan y de todos los profesores no hubiéramos podido lograr esto. Y un arbitraje de primer nivel que nos quitó problemas. Si bien los que pierden a veces dicen que el árbitro tiene la culpa, pero fue culpa pareja. Todos los equipos sufrieron de lo mismo y por lo menos eso nos hizo tener torneos muy, muy tranquilos. Como comentaba Moy, arriba de nosotros había un comité de honor y justicia, además del comité de honor y justicia del fútbol y de los demás deportes. Ese comité de honor y justicia, presidido por Mickey Weinstock, no tuvo un caso. Eso quiere decir que hicimos bien nuestro trabajo, que hubo disciplina, que hubo organización y que todo se llevó a buen término. Gracias, Carlos. Gracias a ti. Víctor, tú terminas. Gracias, Carlos, por tu tiempo y por toda la chamba que le dedicaste en todas tus facetas dentro de estos juegos. Gracias a todos los que estuvieron hoy en esta plática. Obviamente nos faltó hablar del golf, que fue un gran torneo con Israel Benosillo y Marcos Achar. Nos faltó hablar de la equitación. Mencionó Alice un poco la equitación, pero nos faltó entrar más a un gran torneo, etcétera, etcétera. Creo que no hubo un solo torneo de los 24 deportes que manejamos que quedara de ver. Se hizo con el mejor esfuerzo, se hizo con la mejor calidad y con la mayor dedicación de cada uno de nosotros. La natación también fue un evento espectacular.
Y así sucesivamente nos podríamos ir. Esto quiere decir que mi mayor agradecimiento va a cada uno de los voluntarios y profesionales que nos ayudaron a sacar este gran proyecto que a un año de distancia, y dicho por gente del Comité Olímpico Mexicano, es un evento excepcional. Jamás se lo imaginaron ni pensaron que podría una pequeña comunidad organizar unos juegos locales con tal cantidad de participación, con tal cantidad de compromiso y calidad, que dejó muy bien parado el nombre de México, el nombre de nuestra institución y el nombre de todos nuestros voluntarios. Pero también yo quiero agradecer a todos los atletas que nos visitaron y a todos los países que nos apoyaron, porque sin ellos esto no hubiera sido posible. Y reitero, aunque los Juegos Panamericanos, el leitmotiv de los Juegos es el deporte, sin todo lo que nos rodeó, que funcionó a la perfección, estos Juegos no serían lo que fueron, un éxito total. Yo les deseo a Argentina que les vaya muy bien en sus próximos Juegos, que nos mejoren en todo lo que puedan, que logren hacer unos Juegos igual o mucho mejores que estos. Y a todos los atletas que nos vean y estén al tanto, no hay que aflojar. La Macabiada va a ser en el año 2022. México debe tener una gran participación ahí y seguir representándonos con esta misma calidad y esta misma entrega. Gracias a todos otra vez y fue un placer haber compartido este gran evento con ustedes, hombro con hombro. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.